esconden los archivos. Que estamos un martes más con esta sección en la que repasamos todo el fondo, el enorme fondo que tiene el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y siempre con historias, con cositas muy curiosas. Abelina Benítez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mamá. Técnica del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hacía tiempo además que no hablábamos. Hoy vamos a abordar un caso de corrupción, pero hace mucho tiempo, ¿no? Sí, un caso de corrupción a finales del siglo XVIII. Que ya había, entonces ya había. Sí, nada se ha descubierto desde entonces. Es un caso de corrupción dentro de la carrera de Indias, que bueno, la carrera de Indias era lo que unía la metrópolis España con los virreinatos americanos. Era un complejo financiero, comercial, económico, político. Y bueno, tuvo una duración de 3 siglos, había muchas entidades, muchas personas implicadas, y fue una magna empresa, y como toda empresa humana en la que unos tienen mucho poder y pueden beneficiarse de esa situación de poder, pues se producen fraudes y se producen corruptelas, y a medida que uno asciende en la jerarquía, pues es más grande, hay más implicados, y este caso concreto es menor, solamente se detecta que están 2 personas implicadas, el apoderado del Colegio de San Telmo y un escribiente que tiene como gancho, pero en el fondo el delito, aunque sean pocos implicados, el delito es grande. Hay una falsedad documental, hay una suplantación de la personalidad y un desprestigio de lo que era la Marina y el servicio real. Cuando había y cuando hay dinero y poder, lamentablemente es el germen de la corrupción, y hay quienes deciden aprovecharse de esa circunstancia o de su poder o de una situación de privilegio. Antes de abordar el propio caso de corrupción, para entenderlo, ya has contextualizado y has explicado, aunque yo creo que no hace falta la carrera de Indias, pero bueno, para entenderlo bien, te tengo que preguntar por los santelmistas. Este nombre tan raro, ¿quiénes eran? Los santelmistas eran los alumnos del Real Seminario de San Telmo, lo que hoy es la presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo. Ahí estuvo radicado durante el siglo XVIII el Colegio de San Telmo, un seminario donde se impartían clases náuticas, y a los huérfanos de la gente del mar, a niños desfavorecidos, pues se les daban unas nociones teóricas y se les instruía en las artes del mar. Y el arte del mar tenía unas nociones eminentemente prácticas. Los niños se embarcaban desde pequeños y así aprendían el oficio, pero en ese seminario pues se impartían unas clases teóricas, y eso eran los alumnos santelmistas. Y las reales ordenanzas de la corona obligaban a los navieros, tanto mercantes como a los navíos de guerra, según el número de tripulantes que llevasen, que acogieran a alumnos santelmistas para hacer una especie de práctica, para que los hermanos, sí, entendamos. Según el número, unos acogían 2, otros 1, y otros, si eran barcos menores, pues no tenían por qué acoger a ninguno. Ellos hacían sus prácticas, se les daba allí de comer, se les daba una paga, y eran buenos profesionales, estaban muy reconocidos esos alumnos. Fue el Real Seminario de San Telmo, y sus alumnos fue una entidad reconocida en toda Europa, fue pionera en ese aspecto. Tengo que preguntarte también por la Universidad de Mareantes, también porque tiene un nombre muy particular, ¿qué es? La Universidad de Mareantes era la organización que se encargaba de defender los intereses de la gente del mar, de los pilotos, de los contramaestres. Tiene su germen en una cofradía de la gente del mar que se creó en el barrio de Triana, ¿no? Bajo la advocación de la Virgen del Buen Aire. Con el tiempo se creó esa universidad que ya acogía a gente del mar con oficios menores, acogía grumetes y tal. Y la Universidad de Mareantes tuvo un papel importante en la carrera de Indias, y era la que gestionaba dentro, a través del taller de mareantes, dentro del seminario, pues todas esas clases, gestionaba a los alumnos que iban en los barcos, hacían las certificaciones y tal. Vale. O sea, era la que llevaba todo el tema académico, digamos, dentro del seminario. Y en este contexto, estos son los actores implicados en este caso de corrupción del siglo XVIII, que consiste exactamente en ¿qué, Abelina? Bueno, pues el Colegio de San Telmo tenía en Cádiz un apoderado, porque los niños que estaban en Sevilla estudiando embarcaban en Cádiz.
y cuando iban a embarcar, la corona los obligaba, si no le daban la patente de salida, esos niños llegaban aquí con unas certificaciones del colegio donde aparecían el tiempo que llevaba en el colegio, cuándo fue su ingreso, sus rasgos personales y tal, y llegaban con esa certificación y el apoderado, con ellos y la certificación, los embarcaba. Este apoderado, con un secretario que actuaba de gancho, pues no solo embarcaba a esos niños legalmente, sino que a veces se quedaba con las certificaciones alegando que no le habían llegado, las falsificaba y a polizones y gente que se ponía en contacto con ese gancho, que querían ir a Indias como fuera porque venían huidos de la justicia o porque querían probar fortuna, a cambio de dinero falseaba esas certificaciones y los embarcaba como si fueran alumnos del Colegio de San Telmo. Les decía que que tuvieran un perfil bajo, que comieran con los pilotos y que una vez llegados a América se fingieran enfermos y ya se quedaban allí. ¿Ah, sí? Claro, ya ellos habían cumplido la misión, se quedaban allí, no podían volver, ellos no eran alumnos. Pero ¿y por qué lo de enfermos? ¿Por si tenía una enfermedad grave y se la traía para España o cómo? Claro, sí, ellos se sentían, decían que se sentían enfermos, que no podían embarcar, que durante un tiempo se iban a quedar allí en América y el barco volvía sin ellos. Y ahí estaba la trama, se quedaban con 300 reales de vellón que le pedía a cada uno de estos polizones que se embarcaba y era un negocio que hasta que se destapó pues fue rentable durante 4 años. 300 reales, que sería hoy al cambio. Al cambio pues unos 450 euros aproximadamente. Es decir, en su momento era una muy buena cantidad de dinero. Era una muy buena cantidad de dinero. No todo el mundo podía conseguirla o no podía conseguirla a lo mejor legalmente. O sea, claro, el perfil de las personas que iban a América como polizones eran personas que no tenían la autorización para ir a América, o huidos, o gente que aquí tenía algún problema y se quería quitar de en medio, ¿Y cómo descubrieron esto? Pues fue curioso, se pusieron un par de polizones, se pusieron en contacto con este gancho que tenía como escribiente el apoderado, y uno de ellos venía huyendo de su familia, de su mujer. Él estaba casado en Madrid y quería irse a América y se fue de su casa. Y ya lo tenía todo apalabrado y en el momento justo ya de embarcar, la mujer lo había venido siguiendo. Y la mujer sabía que se iba a embarcar. La mujer habló con el presidente de la Casa de la Contratación y lo hicieron bajar del barco. Claro, no se había embarcado y fue a reclamarle los 300 reales de vellón al secretario que tenía, al gancho que tenía ella en San Juan de Dios, y no se lo quiso dar. Y automáticamente pues se fue al ministro de Marina, que estaba entonces la oficina del ministro de Marina, estaba en lo que era el castillo, el castillo de Cádiz, donde está la guardería, ¿no? Allí al final de la calle San Juan de Dios, y lo denunció. Y ya de oficio se empezó a levantar y a tirar de la manta, se vio que no era el único caso, que había habido otros. Se pidieron las listas de todos los alumnos que se habían embarcado durante el tiempo que este hombre había sido apoderado, los que se habían quedado en América, se detectó que bastantes se habían quedado enfermos en América, se pusieron en contacto con el Colegio de San Telmo, mandaron todas las listas, vieron las falsificaciones de las certificaciones y que con esos nombres con el que se metía a los polizones, en ese tiempo esos alumnos o estaban en América o estaban en otros destinos. Entonces, poco a poco se fue descubriendo el caso. Vosotros tenéis allí en el archivo una de estas certificaciones, ¿no? Nosotros tenemos hasta 5 certificaciones dentro del expediente. Que te tengo que decir que el expediente está incompleto. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, esta no es una documentación que corresponda a ninguna de las series del archivo. De hecho, es una documentación que debería de estar en el archivo de India, porque toda la documentación referente a la casa de contratación durante el tiempo que estuvo en Cádiz, según se tenía que haber pasado al archivo de Indias cuando se creó.
la fecha es la fecha en la que se crea el Archivo General de India. Se establece que hasta la documentación que estaba dispersa se envía al Archivo de India con fecha de hasta 1760, pero las que estaban en trámite se debían enviar después. Por algún motivo esto estaba en trámite y se quedó ahí traspapelado y solamente tenemos esa primera parte del expediente, la resolución final, que ya se resolvió más tarde y ya se resolvió en otras instancias. Eso sí, seguramente pensamos que esté en Sevilla esa resolución final. Aquí tenemos hasta el momento en que a ellos se les pone en libertad, pero bajo caución juratoria. O sea, ellos juran que van a estar a las resultas del proceso y tal, sin fianza ni nada, porque así lo ordena Su Majestad, a la que se le hace la consulta, pero eso se sigue el proceso. Pero aquí tenemos solamente una parte que quedó traspapelada con los papeles de Hacienda y Qué aquí curioso. tenemos eso. Se ve en este certificado, por ejemplo, que es del año 1774, si no estoy leyendo mal, y además, decías antes, se ven muchos tachones, ¿no? Claro, porque intentan modificar las fechas, intentan modificar las edades, el color de los ojos, se ven ahí los tachones y la fecha en la que embarcan, porque claro, el nombre no lo falsifican, ellos van con otro nombre, pero esos niños ya habían embarcado en otro momento y estaban en América o estaban en otros navíos. Hablan de un tal José Rodríguez Pérez, ¿no? José Rodríguez Pérez. 19 años. 19 años, y si te fijas, el 9 aquí está como un poco forzado porque sí, parecía que 17 sí, y aquí han querido meter el 9 ahí de alguna manera. La fecha está también falseada porque el final es 84, el 4 sí, se ve. Bueno, verdad. tengo que decir que este documento lo pueden descargar y pueden ver esta falsificación, la pueden ver en nuestra web, se lo pueden descargar en Dialnet, también están los documentos destacados porque son como revistas. O en el archivo, si quieren venir y pedirnos el expediente, pues con mucho gusto se lo enseñamos a quien quiera verlo. Y una pregunta, no sé si tienes la respuesta para esto, pero para alguien que había cometido un delito así, ¿no? Un delito de corrupción, que no era un delito de sangre, ¿sabrías decirme las penas que podrían haberle caído? ¿Qué tipo de castigos eran los que conllevaban este tipo de delitos? ¿O es imposible saberlo? La verdad es que no, porque incluso en los autos del fiscal no se habla, porque aquí lo único que aparece, el primer momento del proceso, cuando se toman las declaraciones, ellos no están por la labor de dejarlos libres. De hecho, el apoderado está muy enfermo, con tisis y tal, y constantemente presentan documentos médicos y certificados médicos para que lo saquen de la cárcel, pero en ningún momento el fiscal presenta la pena, ¿no? La pena que le debería de caer. No sé si la corrupción también llegaba a los tribunales de justicia y si eran procesos garantistas o no. Exacto. Sí, pero vamos, lo que está seguro es que una cárcel en el 1774 sí, seguramente que acogedora no era. No, vamos, de hecho este hombre por lo visto se puso peor porque claro, el ambiente era húmedo, para los pulmones, que la enfermedad que tenía pues no le venía nada bien, había empeorado mucho, en fin, no agradable no era, solo el paso por la cárcel lo tuvo que solamente eso ya le tuvo que sufrir. ser un castigo, Desde luego que sí. Bueno, pues hemos hablado de un episodio de corrupción en la carrera de Indias, el caso de los falsos santelmistas. Ya entonces, como decíamos al principio de este espacio, ya entonces había corrupción, aunque seguro que había de mucho antes. De mucho antes, claro. Este es un caso aquí que se detecta por lo que se detecta, pero... Porque le pilló sí, su mujer que se iba para las Indias y dijo, tú no te vas, y dijo, sí, ¿no? Pues entonces tiro de la manta. Y aquí se va todo el mundo para adelante. Pues ha sido súper interesante. Abelina Benítez, técnica del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a y ti. Hasta otro día. Muy bien. Adiós. Venga, adiós. Hoy por hoy Cádiz, con Manu Sola.